La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Efesios, carta del apóstol Pablo a los de Éfeso, una de las iglesias muy, ¿qué se podría decir? Muy interesantes, porque son una de las iglesias a las cuales se les envía una carta de las cartas apocalípticas. Éfeso forma parte de las iglesias de el Bajo Asia. Ahí estaban todas las iglesias en ese sector. Y capítulo 5 dice de la siguiente manera. Vamos a leer verso 6 en adelante. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como luz, como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias esta mañana una vez más no sé si estábamos bien, pero hoy ya me tuve que detener. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo oía mejor el otro. Gloria a Dios. No me estoy oyendo aquí en los monitores. Tráeme el mismo mejor. Gloria a Dios. Es que no me oigo en los monitores. Perdón hermanos, perdón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya me oigo aquí. Ya me oigo aquí. ¿Ya se oye bien ahí? Estamos bien ya. Ok. Amén y amén. No sé si estaba orando. Sí, ¿va?
Me agarraron en media oración, ¿verdad? Bueno, amén. En el nombre de Jesús. Dios nos perdone, ¿verdad? Pero a veces las cosas son un poquito imprevistas. Ahora sí, ¿estamos bien? ¿Se oye? ¿Oyen aquí? ¿Oyen aquí? Porque si ni lee la palabra en su casa y no oye aquí, ¿a dónde vamos a ir a parar, hermano? Por eso me interesa que oiga aquí. Porque si no lee en la casa y no oye aquí, bueno, se oye aquí y se oye aquí. Y ok, vamos pues. En el nombre de Jesús, vamos a procurar. Me trajeron reloj también porque me agarró la tarde. Sí, va. Pero bueno, vamos a procurar. El reino de la luz es el título de lo que vamos a compartir. El reino de la luz, que dice Efesios 5, desde el verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. Yo tuve una reunión con mi hermano Marquitos López el día sábado y su familia, y por cierto muy bendecida. Y dentro de la reunión el Señor ponía en nuestro corazón considerar que por qué se han como disipado, como olvidado los evangelismos, los movimientos evangelísticos. Ahora ya no se oye un evangelismo en el estadio, un evangelismo en el gimnasio, un evangelismo en el campo. No sé si usted se ha dado cuenta de que ahora ya no hay evangelismos. Ya no se oyen, viene el evangelista internacional desde no sé dónde y va a venir a Guatemala. No se oye eso ya. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Y qué reacción ha tenido usted a eso? ¿Qué reacción hay? Que ya no hay evangelismos. Ya no hay campañas, aquellas famosas campañas evangelísticas. ¿Dónde están? Hoy se oye en la radio. Yo no sé si usted oye la radio cultural, no le voy a hacer propaganda, pero es parte de lo que yo oigo en el día. Hay un programa que se llama Notiradio, así creo que se llama, ¿va? Donde pasan anuncios o noticias, dice ahí, de las iglesias afines a la radio, que no, ok, empiezan ahí, que en Chimaltenango se invita a los hermanos a una inauguración del templo, que en otro lugar se invita a un seminario de pastores, costo de participación 300 quetzales. Otro anuncio, que en Guatemala, en la iglesia no sé qué, seminario para maestros de escuela dominical, costo de la participación 100 quetzales. Otro anuncio, que en tal iglesia va a venir un seminarista, un no sé qué, a enseñar sobre no sé qué, costo de participación 200 quetzales. Antes yo oía en ese programa campaña en no sé qué lugar, campaña en no sé qué otro lugar. Pero como las campañas son gratis, parece que se acabaron. Ahora todo es plata, hermano. Ahora todo es dinero. Ahora enseñar la palabra, compartir la palabra, todo es cobrado. Escuche usted ese programa y dése cuenta. Y si no, inaugurando templos, cumpliendo años, el pastor
le van a hacer su fiesta. O si no, cumpliendo años, la sociedad de damas, la sociedad de caballeros, y que van a hacer una fiesta, que van a matar una vaca. Esos son los anuncios de hoy. Y me entró curiosidad. ¿Por qué? No mire para allá, por favor, a mí póngame el oído. ¿Por qué ya no se anuncian evangelismos? Ya no hay campañas evangelísticas. Y lo peor, ¿sabe qué es? Que el pueblo de Dios está dormido y no se ha dado cuenta que las cosas van cambiando, que las cosas se van alejando, que las cosas se van quedando, y el pueblo de Dios ahí va. Las congregaciones siguen adelante, pero no nos preocupamos. ¿Por qué? Es que realmente no hay campañas evangelísticas. Yo le platicaba a mi hermano Marcos López el sábado que hoy en día de 10 personas allá afuera que uno puede interceptar, saludar y hablarles del evangelio, 9 de ellas le van a decir a usted: yo ya fui evangélico, yo ya iba a una iglesia. E incluso le van a decir: yo fui predicador, yo fui pastor. ¿Qué es lo que prolifera hoy en el ambiente del mundo, en el ambiente fuera de la iglesia? Gente con conocimiento de Dios, gente que ya participó de la bendición de Dios, de la palabra de Dios, gente que ya estuvo involucrada dentro del evangelio. 9 de cada 10 eso le van a decir, que ya estuvieron, que ya conocen, que ya saben. Entonces hoy en día, le decía a mi hermano Marquitos, yo creo que el Señor nos está orientando a que ya no hablemos de evangelismo, de aquellos lazos de amor, de misericordia, aquel mensaje de nuestro amado hermano que esperamos esté en la presencia del Señor, Gigi Ávila, que Cristo lo ama. Si ya lo saben, ya decirles Cristo lo ama ya es una repetición de palabras a personas que entienden y saben eso. No necesitan oírlo, ya lo saben. ¿Cuál es el mensaje actual? ¿Cuál es el mensaje de ahora? ¿Cuál es el espíritu que debemos nosotros de manifestar en nuestras predicaciones? Este mensaje de que la gente despierte, de que la gente se levante, de que la gente que ya tuvo conocimiento de Dios deje ese ambiente del mundo en donde se fue involucrando de una manera simple. Poco a poco se fue involucrando, poco a poco se fue involucrando. Cuando sintió, ya estaba en el centro de ese ambiente anticristiano, ya no pudo salir. Se fue alejando de la presencia, se fue retirando de la congregación, se fue retirando de los hermanos, dejó de leer la palabra, dejó de buscar de Dios, y cuando sintió, ya estaba en el centro del ambiente anticristiano. Y después les es tan difícil regresar. Tenemos hoy que enviar un mensaje. Nosotros los predicadores y ustedes los que comparten la palabra con sus familiares, con sus amigos, tenemos que dar un mensaje que estas personas despierten, se levanten, sean conscientes ya de que están en el peligro
de haber conocido la verdad, de haber conocido el Evangelio, pero que va a ser en vano, porque hoy se encuentran participando de las cosas de este mundo, participando de un ambiente espiritual, carnal, contra el Evangelio de Jesucristo. Entonces este mensaje, cuando hablamos del reino de la luz, dice: nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué quiere decir? Por eso el llamado a no dejarnos engañar por sectas, por doctrinas, por hombres preparados, oiga esto, preparados para hacernos caer. Yo creo que en nuestro ambiente cristiano evangélico hemos fallado en el sentido de no preparar a la gente para defender su fe, en no preparar a la gente para llevar una convicción de lo que creen cuando se relacionan con más personas en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. A veces no estamos preparados para llegar a ese ambiente y defender nuestra fe. Nos hemos tal vez mantenido en un estado de vulnerabilidad muy fácil de ser engañados. Hemos tomado el evangelio un poco muy místico, espiritual nada más, de cantar, de alabar, pero no de conocer profundamente a Dios por medio de su palabra, de no llenarnos de entendimiento de la palabra. Entonces nos volvemos muy débiles, muy fáciles, de que cuando los jovencitos que salen del colegio se van a la universidad, al año y medio de estar en la universidad, ya son diferentes. Ya cambian sus actitudes, cambian sus ideas, porque entraron a un ambiente que no es el propio, pero que tampoco van preparados, porque no hay palabra, no hay conocimiento, no hay una fortaleza espiritual, que cuando llegan a los lugares, a los espacios esos, son débiles ante los ataques del enemigo. Lamentablemente, el enemigo se fortalece cada día más. Esa muchachita que me estaba hablando de los testigos de Jehová, tremenda, agarraba la Biblia de un lado para otro. Isaías, que esto, que el otro, que y uno se les queda viendo y están preparados. Están preparados. Yo no sé si usted le va a sacar la Biblia cuando lleguen ellos y le va a decir también: mire, aquí dice, mire, aquí dice, o simplemente es un receptor de mentiras, de falsedades. Porque por ahí dice una mentira repetida muchas veces termina como siendo verdad. Termina creyéndose que es verdad porque se está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Lo que vemos en este pasaje, que es muy importante, es que estamos siendo atacados hoy en día por doctrinas, por mensajes, por argumentos falsos. Pero tenemos nosotros, y yo lo he venido diciendo, hermano, en las noches, hablando de los billetes falsos. ¿Cómo es que usted conoce un billete falso?
A un niño se le engaña muy bien con un billete falso, pero a un adulto que le den un billete falso y no se dé cuenta, es bueno que se sonrojee, porque ya es adulto. Entonces, aquí lo que dice la Escritura es: no os engañen con palabras vanas, con argumentos engañosos, con argumentos vanos. Eso quiere decir, un argumento es algo razonado. Quienes le llegan a hablar de doctrina contraria a la que usted conoce, a la que usted ha recibido, es personas que han razonado la palabra, que usan la razón. Entonces la razón con el espíritu, lo que sucede es que chocan. La razón con el espíritu tienen que tener diferencias. Y el engaño al que el pueblo de Dios está expuesto hoy en día es a un engaño, como dice aquí, con palabras vanas, con razonamientos humanos, argumentos falsos, doctrina de hombres que son contrarios a la palabra del Espíritu de Dios. Conmigo Primera de Corintios, por favor, movamos un poco la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2. Voy a leer rápido esta porción porque es bastante extensa, pero es muy interesante. Primera de Corintios dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Quiere decir, ahí no hay razonamiento humano. Ahí no se usó el razonamiento humano. Ahí eran revelaciones espirituales. Cuando Pablo empezó a predicar en Corinto, la palabra de Dios llevaba mensaje, pero de revelaciones espirituales. Luego dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Ese espíritu que habla Pablo es el que enseña la verdad de Dios a nuestro espíritu, a nuestra alma, no a nuestro razonamiento, hermano. Pablo está diciendo en estos pequeños versos: yo no he predicado el evangelio con palabras propias de humana sabiduría. Porque usted va a ver a las bibliotecas o a los estudios de la gente intelectual que no son creyentes, no son cristianos, pero tienen una Biblia dentro de su biblioteca. Ahí aparece una Biblia y de vez en cuando la leen y la quieren razonar. Quieren entenderla con la razón, pero no es así. Es revelación de Dios lo que se necesita. Es una revelación espiritual para que nosotros podamos comprender el mensaje de Dios. Todo ese engaño que se está moviendo en el mundo en contra del verdadero evangelio es doctrina de hombres, doctrina razonada, sacada de esos estudios humanos que hoy vienen a decirnos: no, usted está equivocado, no, lo que usted está haciendo no es así. Es cierto, la Biblia dice, pero hay que hacerlo de esta manera. Es razonamiento humano. Y el razonamiento no cabe en las cosas espirituales de Dios. ¿Quién va a entender un razonamiento? ¿O quién va a entender con razonamiento? Cuando al Señor Jesús un hombre le dice:
yo quiero heredar la vida eterna. ¿Ah, sí? Sí, estoy interesado, qué bueno. ¿Y qué debo hacer? Y Jesús le dice algo que lo sacó de razón. Vete a tu casa, vende lo que tienes y sigue. Ahí chocó el Espíritu de Dios, chocó con el razonamiento. Porque este hombre interesado en el reino de Dios metió su razonamiento y dijo: no, hombre, ¿cómo va a ser posible? ¿Qué me estás pidiendo? Que vayas a la casa, que vendas lo que tienes, dáselo a los pobres y me sigues. Y ahí te voy a enseñar cómo llegar al reino de Dios, cómo alcanzar el reino de Dios. Entonces el hombre: no, yo no entiendo eso. No puedes entenderlo, porque usó el razonamiento. Tanto he trabajado, es mi esfuerzo, todo lo que tengo yo me lo he ganado, todo lo que tengo es mío. Por inteligente, por esforzado, tengo lo que tengo. ¿Cómo es posible que ahora se lo dé a los pobres? El razonamiento no capta lo del Espíritu. Por eso nosotros tenemos que enriquecer nuestra alma y nuestro espíritu con esta palabra. Con esta palabra acompañada del Espíritu de Dios, para que tenga fundamento, para que tenga fuerza en cada uno de nosotros, para que cuando vengan los ataques del enemigo podamos responder, podamos defendernos, pero no con razonamiento humano, hermano. No es así. Por eso volvamos nuevamente al pasaje donde estamos de Efesios, y dice: nadie os engañe con palabras vanas, con razonamientos humanos, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La gente que está promoviendo esto, la gente que está hablando de esto, la gente que está tratando de engañar, es contra el propósito de Dios. Y Dios hará en ellos, en aquel tiempo, como lo estamos estudiando entre semana, justicia. Dios hará justicia al final. No podemos entender las cosas del Espíritu con el razonamiento humano. Tiene que ser por medio del Espíritu de Dios. Por eso yo le he dicho que hay que comprender muchas veces situaciones adversas, porque ¿cómo es que tú y yo entendimos la palabra de Dios? ¿Cómo es que tú y yo reconocimos que Cristo era el Hijo de Dios? A esa niña que me estaba hablando, a esa jovencita que me estaba hablando, yo le decía: pero es que Jesús es el Hijo de Dios. No, es que Dios no tiene esposa, me decía. El razonamiento le dice que para que haya un hijo tiene que haber un esposo y una esposa. Pero la misma escritura dice, cuando el Señor Jesús andaba predicando, les dijo a los fariseos: si porque los fariseos le decían que se calle, esta gente que se calle. Dios le dijo al Señor Jesús: si esta gente se calla, las piedras hablarán. ¿Y quién va a entender eso, hermano? Se quedaron más cruzados los fariseos. Más cruzados los dejaba cuando oían la doctrina del Señor que decía: a aquel que ame más a su mamá, a su papá, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, que a mí no es digno de mí. Se quedaban totorecos. No pueden comprenderlo, porque eso es espiritual. No pueden comprenderlo, porque eso viene del Espíritu de Dios, para asimilarlo por medio del Espíritu. Luego dice, como lo dijo Jesús: el que no es conmigo
contra mí es. No seas entonces, dice el verso 7, participantes con ellos. Participantes quiere decir no seas cómplice. Y cómplice quiere decir compañero del mismo delito. El que nosotros escuchemos doctrinas erróneas, el que nosotros seamos fácilmente movidos, como dice Pablo, de la forma de doctrina que hemos oído y nos hagamos hacia los demás, nos hacen cómplices de sus equivocaciones y de sus errores. A veces creemos que compartir con alguien, es que el Señor dice que estemos en paz con todos y yo comparto con ellos, pero no creo lo que ellos hacen. No, pero estás compartiendo. Si estás compartiendo, eres cómplice. Y si eres cómplice, te cae la misma pena del agresor. Corremos riesgo. La iglesia hoy en día se está diluyendo. La iglesia verdadera, estoy hablando universalmente o en toda la tierra, la iglesia verdadera se está diluyendo por causa de dos razones. Una, de la agresión del enemigo, que está trabajando arduamente, que se está preparando arduamente para atacar a la iglesia. Y dos, porque la iglesia no se está fortaleciendo, no se está armando, como dice la Escritura, para cualquier ataque del enemigo. La iglesia verdadera está perdiendo adeptos, está perdiendo seguidores. La iglesia verdadera se está diluyendo demasiado. El trabajo del enemigo está siendo fuerte. El trabajo del enemigo está teniendo fruto, pero la culpa la tenemos quizás empezando por nosotros, los líderes, los predicadores, que no tenemos quizás la palabra adecuada para poder corregir, porque a veces nos la llevamos de muy buena gente, como a nivel padres de familia. Yo tenía mi tía que era chiquitita así, ya algo viejita, débil, que tenía un hijo como de este tamaño y así, pero le gustaba tomar. Y cuando se iba a tomar y la tía oía que estaba en la cantina tomando, salía de la casa y agarraba una caña de milpa, de aquellas secas que pone uno en el cerco. Agarraba una caña de esas de milpa y ponía una cara de enojada y entraba a la cantina, y donde encontraba al hijo le empezaba a pegar con la caña de milpa seca y le decía: es que yo ya te advertí que no hagas esto, hoy sí te mato, le decía. Pero de la risa decían los demás. ¿Qué le podía hacer al gran hombrón de este tamaño y de este grueso, hermano? Un golpe de una caña seca de milpa. Y la viejita apenas nunca dejó de tomar el hombre, murió borracho, porque esa corrección no le hizo efecto. No, y lo más sinvergüenza, como decía mi hermano Víctor, lo más sinvergüenza es que el Julián decía: ay, mamá, no sea ingrata, me va a matar, decía. Así somos a veces los padres y muchas veces los predicadores. Un poquito, nos hacemos los bravitos, nos hacemos los que queremos corregir a los hijos, nos hacemos los molestos, pero corregimos de una manera muy simple.
Corregimos de una manera que el hijo dice, si ese es el pago que tengo que dar por lo que estoy haciendo, lo voy a seguir haciendo. Y no estoy promoviendo mano dura tampoco. Estoy promoviendo que debemos de corregir, debemos de actuar de una manera exhortativa. Ya no podemos estar acuchuchando, si se puede decir así, conductas que están alejando a los hijos, a los parientes, los están alejando, como dice aquí la Escritura, de un temor y temblor delante de Dios. De una verdadera convicción de fe, de un convertimiento de una vida pasada a una vida nueva, a una vida activa. Cuando los hijos se pierden, cuando los hijos se desvían, cuando los hijos ya son incontrolables, a veces los padres recapacitan y dicen, quizás no pude corregir bien. Quizás no pude corregir bien. Quizás fui indolente de lo que estaba pasando. Y así está sucediendo en la iglesia verdadera, en los cristianos. Hoy en día los líderes, los predicadores se están volviendo muy dóciles, muy frágiles. Están viendo que el peligro está latente, que los miembros están actuando de una manera no correcta y pareciera no importarles. Pareciera que el líder lo que tiene que hacer nada más es predicar la palabra y ese es su compromiso. Y allá cada quien. Pero déjeme decirle, se está diluyendo la verdadera iglesia de Jesucristo. Por esas dos causas, el ataque que tiene fuerte de parte del diablo y lo indefensa que es la iglesia. Es que no nos estamos armando, hermano. No nos estamos preparando. No estamos llegando a ser fuertes. A mí me da tristeza cuando alguien me cuenta de alguien que estuvo en la congregación y que hoy me dice, anda borracho, anda perdido. Y uno se pone a pensar, ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde quedó el trabajo que hicieron los padres? Que hicieron en el colegio. A mí me participaban ayer de una actividad del colegio, precisamente con la familia López, de una actividad del colegio, que se manifestó una alumna ahí en una actividad del colegio con espíritus tremendos, agresivos, ¿no? Y los maestros, los directores, inmediatamente a orar por la niña, a orar para pedir liberación y esto, y haciendo ahí lo necesario. Y quedó libre, quedó bien. Pero el problema es que van a su casa. Y en su casa no encuentran ese ataque, los espíritus no lo encuentran. Encuentran más bien recepción. No encuentran en los hogares a un padre o una madre que cuide de sus hijos, no solo materialmente, sino físicamente. Porque hoy pareciera que los padres están satisfechos porque dan el gasto, porque el hijo tiene comida, porque el hijo tiene buenos zapatos, porque el hijo tiene buena ropa, porque el hijo tiene pagado el colegio, porque el hijo tiene celular, porque el hijo tiene computadora, porque el hijo tiene un cuarto solo para él y se encierra con la computadora adentro.
Porque esa es la modalidad hoy en día. Darle un cuarto a un hijo solito pareciera un lujo. No, es que ahora en mi casa tenemos varios cuartos y mis hijos tienen su cuarto propio. Sí, pero yo se lo daría sin puerta. Y se lo daría con cámaras de vigilancia. Hoy en día. Sí, porque cuando mis hijos eran chiquitos y yo a Eva María me recuerdo que le hice su cuartito ahí a la par de la casa, su dormitorio, apenas cabía la cama y su mesita. Pero ¿sabe qué entraba ella ahí cuando cerraba la puerta y se iba a dormir? Juguetes, cositas sencillas, cuadernos. Pero hoy entra en el teléfono celular, hoy entra en la computadora. ¿Qué están haciendo ahí? Pero es un lujo. No, es un lujo. Lo necesita el niño, la niña. Necesita su compu para que se descompo. Sí, necesita su compu para que se descompo toda. Estamos siendo muy flojos. No nos gusta, ¿verdad? Pero estamos siendo muy flojos. Flojos espiritualmente hablando y flojos familiarmente hablando. Sí. No estamos siendo realmente responsables. Quizás porque ni siquiera estamos pensando en que Jesucristo viene por su iglesia. Ni siquiera pensando en eso estamos. Estamos pensando en que ya viene diciembre. ¿Sí? Y los comerciantes se encargan de que uno ya esté pensando en diciembre y que le empiecen a sonar campanitas en los oídos. Porque usted va a las tiendas ahorita y ya empieza a ver ahí lucitas y arbolitos y la gente se emociona. Se les olvida que el Señor Jesús viene pronto por su iglesia. ¡Aleluya! Y lo tremendo es de que antes nos ponían eso en el pensamiento en diciembre. De ahí nos lo pusieron en noviembre. ¡Hala, qué bárbaros! En noviembre. De ahí nos lo pusieron en octubre. Y dijimos, ¡qué barbaridad! En octubre ya están hablando de la Navidad. No, ahora en septiembre y hasta en agosto. Sí. ¿Cómo es posible que en septiembre ya se miren arbolitos de Navidad? ¿Sabe por qué? Para distraernos. Para distraernos. Para meternos esos espíritus en la mente y en el corazón y que se nos olvide lo que realmente tenemos que buscar. Yo estoy seguro que hay muchos ahorita que ya vieron arbolitos que dicen, Señor, no vas a venir en diciembre, vení en enero. Que ya está pensando en su arbolito, está pensando en sus tamales, está pensando en no sé qué. Vení en enero, Señor, ya llegó diciembre. Estamos siendo muy flojos, hermano. Estamos siendo muy flojos. Y la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes. Aleluya. Solo los valientes lo tomarán. Sí. Son los valientes. Voy a bajar un poquito. Verso número 14. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Hermano, hoy en día la mortandad espiritual se ha filtrado en las congregaciones.
Sí, se ha filtrado en las congregaciones. Muertos que caminan, muertos que cantan, muertos que dan un servicio, pero están muertos. Hay que avivar nuestro espíritu. Hay que acercarnos a Dios de verdad, hermano, de verdad. Yo he tenido la oportunidad estos años de estar conociendo algunas congregaciones en Estados Unidos, pero da tristeza, ¿verdad? Esa simpleza de evangelio. Yo entiendo que Estados Unidos es un país muy agresivo, porque para mí Estados Unidos es un país agresivo, espiritualmente hablando. Llegan las personas de aquí de una manera agradable delante de Dios, buscando de Dios, y al poco tiempo de estar allá, empiezan a inclinarse hacia el ambiente de allá, hacia el espíritu de allá. Empieza a inclinarse. Yo le decía a alguien de que he tenido una experiencia en uno de esos viajes que pareciera que uno aquí en Guatemala se siente feliz de su ropa, de sus zapatos, de cómo vive, de su carrito, ¿verdad? Uno feliz aquí en su carrito y dice, estoy hecho, gracias Señor. Pero cuando uno va a los Estados Unidos, uno siente como que la ropa que usa está muy fea. Y se mira los zapatos y mira los zapatos de los demás. ¡Qué feos mis zapatos! Es un ambiente, es un mover que uno dice sí, y de ahí lo invitan al carrito y dice, ay, qué carro más bueno. Y tal vez el mismo modelo y todo, pero no sé por qué uno los ve más sencillos aquí. Los carros son más sencillos. Diciendo, qué carro más elegante, qué bonito. Entonces uno empieza a sentirse menos. ¿Sí? Y de ahí empieza uno a ser como invitado a que venga, vamos a la tienda, vamos a hacer, mire, haga esto, coma esto, póngase esto. No, de veras que sí, está bonito. No sé. Ya se empieza uno a hacer, ya se empieza uno a meter, ya se empieza uno como a sentirse bien. Sí, lo que yo usaba en Guatemala no sirve y lo tira uno y se pone lo de allá. Sí, estos zapatos que usaban, y se compra otros. Empieza a sentirse en el ambiente. Es que perdone que yo se lo cuente, solo se lo participo. Pero a mí, yo lo he notado, que es algo así que, claro, con el tiempo ya, al mes de estar uno allá, empieza a ver, ay no, mejor voy a recoger mis zapatos, ¿no? Como que ya uno se va dando cuenta, pero el impacto que uno lleva cuando uno llega, es un impacto tremendo, hermano. Y si uno no va preparado, cae. Si uno no va fuerte, cede. Quizás zapatos o ropa que aquí no usabas, resultas comprándola allá, usándola allá, y de ahí ya la traes a la iglesia. Sí, así como lo oyes. Así como lo oyes. Hay un ambiente pesado, que es contra el espíritu. Es contra el espíritu. Por eso las iglesias son grandes, son alegres, son todo, pero un mover de espíritu como debe ser, rara vez. Porque se ha vuelto la gente muy religiosa. Y ese es el peligro que estamos teniendo hoy en día en nuestra querida Guatemala, hermano.
Yo tengo la oportunidad de más de 40 años de caminar en el Evangelio. Yo he visto el caminar del Evangelio en Guatemala. Los evangélicos que se paraban en las esquinas ahí, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Y ya le empezaban a hablar de la palabra a la persona, al amigo, al pariente. Por eso muchas veces decían, a ese me cae mal porque es evangélico, ya me va a hablar otra vez de lo mismo. Porque había un anhelo de compartir, de decir, de hablar. En las iglesias se cantaba que ya viene el Señor y que aleluya, te esperamos, Señor. Y ahora es otra la doctrina, otra la enseñanza. Dios nos guarde, hermano. Dios nos dé sabiduría para mantenernos en el temor y el temblor de Dios, en su doctrina verdadera. No importa cuántos seamos los que vamos a ser salvos, pero que sea usted de ellos, que usted sea parte de ellos, que usted alcance esa misericordia de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.